son realmente, incluso hoy día, ¿cierto? Es una crisis de la modernidad y en la cual la ciencia pasó a servicio, digamos, de algunos intereses. Entonces, ahí en la modernidad, para entender cómo es que funciona la ciencia hoy en día, necesitamos comprender los tres modelos económicos que rigen hoy día el mundo moderno, o bueno, en su momento también, el mundo moderno. Yo digo uno, ¿cuál era? Si ustedes lo La escucharon, ciencia. No, se cortó, profe, no te el escuchamos. capitalismo, que es el que rige hoy día. Otro, La economía, el socialismo, muy bien. Otro, eh, la ciencia. muy bien, el comunismo. Esos son los tres modelos Ah, económicos. ¿Listo? Antes, en la Edad Media, teníamos el feudalismo. Cuando se da la Revolución Francesa, se cambia el capitalismo al socialismo y al comunismo. Son los tres modelos económicos. ¿Cuál es el que rige hoy día? El capitalismo, perdón. El capitalismo es el que está rigiendo. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque ya después, profe, profe, ¿qué pasa con el esta pregunta es comunismo? aparte, pero hay un lugar que tenga todos los elementos de la tabla periódica y qué pasaría si la recolectaras todas tipo gemas del infinito. Bueno, lo que pasa es que hay algunos elementos que son muy radioactivos y eso va a ser muy importante para la Segunda Guerra Mundial cuando se conoce cómo funcionan esto. Cuando se conoce todas las propiedades de la tabla periódica, entonces lo primero es que estalla la Primera Guerra Mundial en el Imperio Austrohúngaro, ¿cierto? Cuando matan al duque. Entonces ahí empieza la Primera Guerra Mundial, una guerra que para su momento pues fue muy terrible, muchas muertes, muchas bajas. Empieza en 1914 y termina en 1919. Y luego llega un punto de tregua, de pausa, y la ciencia empieza a avanzar. En ese momento no podemos dejar de lado, obviamente, a Albert Einstein, ¿cierto? Todo lo que El se había creador de las estudiado. bombas nucleares. Bueno, yo ahorita hablamos de eso porque eso va a ser muy importante. O sea, ¿bombas nucleares hubieran existido? Sí, pero Albert Einstein dio un fundamento teórico muy importante. Yo- ¿Mm? Eso. Acá Zapata me habla un poco del neoliberalismo, ¿cierto? Profe, Acá ¿qué pasa Zapata, con el comunismo? ¿de qué? O sea, ¿qué fue el comunismo más bien? ¿Qué fue el El comunismo? comunismo es un modelo económico en el cual todas las personas tienen las garantías de todo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar, estudias, la educación es gratis. No tienes por qué pagar nada, sino si tú quieres hacer una carrera en medicina, pues lo haces. Si quieres comer, pues comes, porque el gobierno te provee todo. Si tú quieres, no sé, cualquier cosa, un carro, etcétera, lo que tú quieras, lo puedes conseguir, cosas mínimas, obviamente, como la comida, como el trabajo, como vivienda. Si tú quieres una casa, el gobierno te da tu casa a tu nombre. Eso es el comunismo. ¿Qué es lo que pasa con el comunismo? Lo que pasa es que el comunismo no es sostenible, digamos, en términos eh, del mundo contemporáneo que está muy globalizado. Profe, Entonces, si eso no sería posible, es el si mejor no modelo tendría, económico, sin duda alguna es el mejor porque todos vivirían muy bien, pero eso no pasaría en la vida real porque no se puede sostener. Entonces, digamos que por eso también se cae. Si todo el planeta fuera comunista, todo se podría lograr porque todo el mundo se cedería a cosas sin cobrarse nada. Pero el mundo no es así. El mundo no es así. Entonces, ya después aparece pues el socialismo que se mete con otras ideas. El socialismo puede ser tanto de derecha como de izquierda. Recuerden que Hitler era nacional socialista de derecha, ¿sí? No relacionar solo el socialismo con la izquierda. Y es también una administración del gobierno para darle garantías de vivir a todos, ¿no? Pero profe, una pregunta. Mm. Hitler inició la Segunda Guerra Mundial. Ya, es O que sea, estaba haciendo ese contexto. Porque, bueno, les voy a contar un poco también, digamos, de Mengelev, que Mengelev, o sea, no Mendeleev, que es el que hizo la tabla periódica, sino Mengelev fue un científico muy importante de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él hizo cosas muy atroces, o sea, hizo cosas terribles. Entonces, ¿qué pasa? La Primera Guerra Mundial la pierde Alemania. Luego hacen un tratado que se llama el Tratado de Versalles, y en el Tratado de Versalles, Alemania prácticamente le tiene que pagar los destrozos de la guerra a todo el mundo. sí, profe, yo vi un podcast de eso. Entonces,
Entonces hagamos de cuenta que yo soy Alemania y le declaro la guerra y cada uno de ustedes es un país. El presidente de un país es cada uno de ustedes. Entonces yo le declaro la guerra Yo soy Japón. digamos, a Polo, ¿sí o no? Polo, a la tía. Entonces yo le declaro la guerra, pero entonces que yo te declaro la guerra. Y entonces hagamos de cuenta que yo me alié con Casallas, me alié con Camilín, me alié con Hernández, con Herrerita, ¿cierto? Me alié con ellos. Y yo era el que Hasta dirigía allá. eso. Y perdimos la guerra. Y entonces al final Casallas dijo, ah, no, yo no sé. Y entonces me tocó pagarle también a Casallas, me tocó pagarle a Camilín, me tocó pagarle a Herrerita, ¿cierto? Entonces Alemania quedó muy mal. Alemania quedó muy mal. Entonces cuando sube Hitler, pues Hitler hace un avance tecnológico brutalísimo porque él coge a los mejores ingenieros eh, alemanes y monta una fachada de escuelas y en esas fachadas está construyendo tanques de guerra, aviones y un montón de cosas en Europa. Y al mismo tiempo intenta desarrollar cosas tecnológicas también, ¿no? Luego, digamos que llega la guerra que empieza en 1939 y en la guerra pues aparece el ángel de la muerte, ¿sí o no? ¿Por qué creen que le dirán así? Pues porque está Porque llorando mataba a mundial. mucha gente. Entonces, algo muy importante, esperen que ya lo estoy buscando, les voy a compartir la imagen, a ver si lo encuentro. No, pero venga, profesora, pero mi pregunta es, o sea, ¿Hitler inició la guerra? O sea, La Hitler dijo, segunda. o sea, sí, Hitler inició la segunda, pero o sea, ¿qué era Hitler? Porque según lo que yo sabía era un pintor que fracasó, o sea, ¿cómo pasó de ser un pintor que fracasó a crear la Segunda Guerra Mundial? Mm, lo que pasa es que hay un libro, por favor, léanlo cuando ya sean muy grandes, por favor. Listo, profe. No lo lean ahorita porque el libro está destinado para niños como ustedes. Y si ustedes lo leen a esta edad, pues lo van a creer como cuando yo lo leí en el colegio. Y yo creía que, uff, maravilloso lo que decía Hitler. Hitler tiene un poder de convencimiento tremendo. Él se volvió nacionalista y entonces él decía, no, mi país grande, mi país tiene que surgir, mi país, mi país, mi país, mi país todo el tiempo. Entonces él llenó a las personas cercanas y después más adelante cuando se volvió canciller, le llenó la cabeza a las personas de que lo que valía era el orgullo nacionalista, ¿sí? Y cuando ya se arma así, él estaba muy indignado porque él perdió la guerra, o él peleó en la Primera Guerra Mundial y la perdió. Y él decía que su país estaba muy mal, entonces que él lo iba a hacer grande otra vez, ¿sí? Entonces así fue como él se empezó. Cuando lo encarcelaron porque él intentó como un golpe y a él lo encarcelan, él en su cárcel escribe mi libro que se llama Mein Kampf, que significa mi lucha. Y ese libro, Mi lucha, que les digo que sí tienen que leerlo, pero léanlo cuando ya sean muy grandes y pueden, cuando empiecen la universidad por lo menos, o cuando estén en 11 y tengan cosas claras, porque si no creerán en todas las ideas de Hitler locas que no sirven. O bueno, no sé, eso lo dejo a libre albedrío. Él empezó, digamos, como a unir a esa gente. Acá aparece mi amigo, el ángel de la muerte, Joseph Mengele. ¿Sí lo ven? Ah, Profe, ¿por qué se llama así? profe, creo, él era estadounidense, ¿no? O era de otro país, y en la guerra le salvó la vida a Hitler, ¿no? No, era un alemán nazi, pero Ah, Joseph lo que hacía era coger a gemelos judíos, ¿cierto? Y los quería volver como alemanes. Entonces, ¿qué pasaba? Él empezaba a inyectarle, eh, él no sé. empezaba a inyectarle un montón de sustancias, ¿cierto? A, a los gemelos judíos. Y entonces que le inyectaba en los ojos ácidos, bases, etcétera, para volverlos con ojos claros, altos, rubios, como los alemanes. Y obviamente ustedes dirán, pues eso no es posible, eso no se puede cambiar así porque si no todos tendríamos muchas... Pero él fue un científico muy importante, claro, hizo cosas atroces, ¿cierto? Pero esos experimentos con los humanos permitieron conocer muchas cosas también de lo que se podía o no hacer en la genética. Entonces, quiero que pensemos en una cosa. Bueno, en dos cosas principales. Lo que nosotros tenemos acá actualmente, genéticamente, fue también en gran parte, no solo por él,
pero en gran parte genéticamente lo que conocemos de la genética ayudó a este hombre. No estoy diciendo que era un gran hombre, por supuesto, no, era un asesino. Pero digamos que las bases científicas que él sentó, pues permitieron que no se podía intervenir tan fácilmente el fenotipo de un ser vivo, sino tocado hacerlo desde su genotipo, desde los genes. Y segundo, el Internet, por supuesto, ¿no? Ustedes saben, me imagino que sabrán que a partir de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que se podían transportar imágenes a partir de ondas. A eso se le llamó Internet, ¿sí? Se descubre el Internet, se descubre otras ondas de transmisión y eso es lo que nos permitió, digamos, ese desarrollo científico por coincidencia, por desarrollo de la guerra, etcétera. Eso permitió un avance científico brutal. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial respecto a la ciencia? ¿Cierto? A ver, me preguntan sobre eso. No sé, no sé si sean cabezas reales, de pronto cabezas reales conservadas, me preguntan si son cabezas reales, no sé, no sabría decir. De pronto sí, preservadas para estudiarlas. Entonces, ¿qué? ¿Yo qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué hizo la Segunda Guerra Mundial? Ah, bueno, y entonces en la Segunda Guerra Mundial lo que se hizo fue utilizar la ciencia como un medio de tortura. A eso pasó a ser la ciencia en la Segunda Guerra Mundial, un medio de tortura. Entonces por ahí me preguntaban o me comentaban que si lanzaban gases y todo eso, claro. Digamos, todos esos avances científicos, las armas con las que se mató a las personas en esa época, las armas de guerra que existen hoy en día, incluso un revólver, es producto de la ciencia, es producto de entender la física, es producto de entender cómo funciona el mundo para matar al otro, ¿sí? Hay un capítulo de Futurama, sí saben qué es Futurama, obviamente, todo, ¿cierto? Obvio. Claro, profe. Listo. Hay un capítulo de Futurama donde pues Fry como que se enfrenta a una guerra y les quitan todas las armas a los humanos con los extraterrestres. Y entonces Fry dice, ustedes saben que Fry es del siglo XX, ¿no? Y él está en el siglo Sí, 30. sí, sí. Congelar del tiempo, sí. Entonces él dice, nosotros en nuestra época no teníamos armas tan sofisticadas como la que ustedes tienen actualmente. Sin embargo, nos las arreglábamos para matarnos. ¿Sí? Ush, profe, Y entonces eso que para dice, fuertes por parte de Ray. sí, pero miren que eso que dice prácticamente tiene razón hoy día. O sea, digamos que hay múltiples formas en las que la ciencia ha logrado alcanzar un punto tan máximo que toca ver cómo es que se regula la ciencia también, porque la ciencia puede ser muy buena, pero a la vez está al servicio de otras personas que tienen intenciones no tan buenas, ¿sí? Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces miren que todo este proceso que hemos venido hablando, todas estas clases desde San Francisco de Asís hasta ahorita, si no se hubiera conocido, por ejemplo, la tabla periódica, pues sencillamente no hubiera pasado esto en ese momento. Más adelante sí. ¿Sí o no? Profe, ¿quién fue primero, Albert Einstein o Newton? Perdón, es que no me acuerdo. Creo que fue Newton, muchos años antes. ¿Listo? Listo. Si no hubiera existido conocimiento científico en aquel momento, pues no hubiera pasado esto. Dicen que Albert Einstein creó la bomba atómica. No es cierto. Pues Él no creó la bomba atómica. la fórmula, creo, como que la fórmula para crearla. Ajá. Hagamos de cuenta que nosotros somos Albert Einstein, ¿listo? Y entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y Albert Einstein es alemán. Pero además de ser alemán es ¿nazi o científico? judío. Y entonces creo que en esa época, la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes judíos no la pasaban muy bien, ¿sí o no? Creo, Sí, no sé. Ok, sí, sí, claro, profe. La pasaban muy mal porque se los llevaban a campos de concentración. Por favor, miren una película que se llama El pianista. ¿Sí? El pianista, el director es Roman Polanski. Yo ya me la vi, buenísimo. Esa película es muy fuerte, ¿cierto? Y muestra cómo los judíos vivieron aquella época en la intemperie, mirando cómo sobrevivían dentro de los campos de concentración, campos de trabajo. Hay un libro muy bueno también que se llama El hombre en busca del sentido,
que es de un sobreviviente de un campo de concentración y relata cómo se vivía dentro de un campo de concentración. Entonces imagínense, Albert Einstein siendo un profesor universitario y toda la vaina, estalla la Segunda Guerra Mundial y llega a Estados Unidos, le dice, venga, usted es un genio, le vamos a dar asilo político en Estados Unidos, pero tiene que darnos los avances de sus investigaciones. Profe, ¿Usted qué haría? mala onda y mala onda. ¿Ustedes qué harían? Yo le digo, pues claro, o sea, no me Sí, queda más, claro, tome todos mis avances, tome profe. todo mi dinero y ya. Sí, claro, es lo natural, ¿no? De la vida, de la supervivencia. Y claro, cuando ellos cogen eso, pues se dan cuenta de los avances de lo teórico de esto, porque lo que decía Albert Einstein, ¿qué era? Él coge, digamos, los planteamientos que ya en la segunda evidencia veremos. O sea, este tema lo retomaremos un poco en la segunda evidencia porque vamos a hablar de modelos atómicos. Entonces, cuando se plantean los modelos atómicos, ¿cierto? Estos modelos atómicos hablan de, y Albert Einstein lo complementa muy bien, que hay niveles de energía muy grandes alrededor del átomo. Y eso es lo que organizará también, ayudará mucho a la tabla periódica. Entonces hay niveles de energía, entre más grande sea el átomo, más energía tiene. Esta imagen que nosotros estamos viendo acá es la explosión o la destrucción más bien de solo un átomo. De un átomo de... Un átomo ¿De fuego? de hidrógeno. De hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento más pequeño de toda la tabla periódica. Es el elemento ¿Un más solo pequeño. átomo, profe? ¿Eso causa un solo átomo? Uno no más. No, profe. O sea, Ay, miren eso. profe, imagínese con 10. Ya hay bombas que tienen hasta 14. O sea Hidrógeno. que es ser linda la explosión. Claro, eso está prohibido usarlos, pero pues si estalla una guerra, ¿a quién le importa que esté prohibido? O sea, pues, es como el bravucón que tiene eso, y pues dígale que... Entonces mire todo lo que generó un solo átomo, ¿no? Para mayor información de ver la explosión, véanse Wolverine Orígenes, no, mentiras, Wolverine, sí, no, la de Japón, cuando él está en Japón. ¿Sí lo han visto? No. No me gusta X-Men, profe. No, solo veas el inicio de la película. Ah, ¿Cómo se bueno, llama? bueno. Es recién al inicio de esa película, pero es que no me acuerdo cómo se llama, la de Wolverine que va a Japón, que está en Japón. Ni idea. Estos manes. Yo he visto varias, pero no sé. Profe, me veo Marvel, no X-Men, ¿qué quiere que haga? Es verdad, profe. Pero X-Men es de Marvel. O sea, sí sé, pero los de, o sea, Disney Marvel, no me veo X-Men, Sony, ¿era de Sony? Sí, creo que sí. Sí. Wolverine Me- Inmortal, se llama así, Wolverine Inmortal. Mírense, esos son como 5 minutos. Ahí como que recrean cómo fue la explosión de esa bomba atómica, ¿sí? Ahí recrean un poco eso, pues una destrucción total. Hay otra película que se llama La tumba de las luciérnagas, que recrea eso. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? O sea, eso que estamos viendo ahí es la ciencia aplicada para la muerte. O sea, no es otra cosa más. O sea, es un planteamiento tomado de Albert Einstein, ¿cierto? Y lo aplicaron a la vida real. Mejor dicho, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki fue la demostración práctica de lo que decía Albert Einstein en la teoría. Es decir, con esa explosión, con esa destrucción de la ciudad, digamos que se demostró que los átomos internamente sí tienen toda esa energía que decía Albert Einstein. Había otras formas de comprobarlo, pero pues eso fue evidente ya para el mundo que funcionaba así. Profe, y Hiroshima tenía, o sea, el país que le mandó la bomba tenía algo contra Hiroshima. O dijo, no, venga, bombardeamos Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que ya Alemania se había rendido, ¿no? Y el único país que seguía en contra de Estados Unidos firme en la guerra era Japón. Uy, profe, entonces cogieron y... Y pues digamos que esto fue muy tremendo porque Hiroshima y Nagasaki no eran sitios ni siquiera de guerra, eran ciudades donde vivían civiles. Uy, profe, Estados Unidos muy mala onda. Sí, claro, Estados ¿Qué Unidos. profe Pues, todo el rato Estados Unidos? sí, claro, por supuesto, Estados Unidos es un imperio, ¿no?
es un imperio. Entonces a eso depende. Pero bueno, esto era Casa Jazz. Bueno, creo que he hablado una hora. Casa Jazz. Quedó claro, digamos, como ese tránsito de las etapas de la ciencia. Yo ya lo tengo clarísimo. Sí, o sea, digamos, lo voy a resumir un poco, porque obviamente, profe, es que usted es muy eurocéntrico y a mí eso no me gusta. La ciencia en la que nosotros creemos ahorita viene desde Europa, ¿sí? La que creemos hoy en día, mejor dicho, la que yo aprendí en la universidad viene desde Europa. Y claro, hay que darle el toque latino, obvio, pero, estos planteamientos son de Estados Unidos y de Europa. Entonces viene Edad Media y empieza a aparecer la alquimia. Está la Inquisición, la Iglesia, etcétera, ¿cierto? Se da la Revolución Francesa y ahí empieza a ser libremente. Obviamente, pues ahí me comí un pedazo que era la Revolución Industrial, que también es netamente científica. Gracias a la ciencia se crea la industria. Incluso amo la Revolución Industrial porque a partir de la Revolución Industrial, muchos años después, en los 80s, en 1980, bueno, los 60s y 70s más bien, en Inglaterra, tenía el auge la industria de metal. ¿Sí sabían eso? De cortar metales. No, ni idea. Entonces, todos los jóvenes de la época, pues, estaban pasando por una recesión económica muy fuerte, y a todos los jóvenes de la época, incluso todos los que estábamos acá conectados y viviéramos en esa época, en los 60s y 70s en Europa, a todos nos hubiese tocado trabajar en la industria del metal. Y entonces, cuando cortaban el metal, eso hacía unos sonidos así todos, y algunos de ellos querían ser músicos también, querían tener una banda de rock. A partir de imitar los sonidos de los que se cortaban el metal, nació un género musical favorito del profe Miguel que se llama el metal. ¿Sí sabían eso? Sí, No, profe. pero Porque No, de verdad, no lo sabía. empezaron a imitar el corte, cómo sonaba cuando cortaban el metal. Y eso es lo que hacen las guitarras cuando hacen los solos en el metal. ¿Sí? Imitan eso. Entonces miren que la ciencia, incluso hasta en la música, ¿sí? Incluso hasta en la música. Porque si no hubiera pasado el proceso industrial dado de la ciencia después de la revolución industrial, pues no hubiera pasado nada de eso. ¿Sí? O sea, todo a está ver, pero conectado. entonces, para resumir, la alquimia empezó, después pasó la revolución industrial Después de y la revolución industrial, revolución francesa. eso. Y la revolución francesa convirtió, o sea, se fusionó lo que tenía la revolución francesa con la alquimia, Uh-huh. ¿o qué? ¿Sí? No, no. La alquimia es como el papá de la química. Cuando se da la Revolución Francesa, ya la gente puede pensar libremente y se dieron cuenta que la alquimia pues no tenía sentido porque pues mezclaba cosas también como algo espirituales y creencias y todo eso. Entonces la decidieron quitar, ¿no? O sea, empezó poco a poco a desaparecer y nació la química. Y la química ya lo que intenta hacer, recuerde que la alquimia lo que quería era crear vida eterna y convertir todos los metales en oro. La química lo que quería hacer o lo que quiere hacer hoy día es comprender cómo funciona la materia, o sea, no quiere volverse Dios, como si lo quería la alquimia, sino quiere es comprender cómo funciona la materia. Eso es lo que quiere hacer la química a diferencia de la alquimia, ¿sí? Entonces, digamos que ya cuando pasa la Revolución Francesa, pues se dan cuenta que pues, la alquimia no es funcional, no sirve, porque pues es que nunca se va a conseguir eso, es muy difícil. Profe, ¿es verdad que muchos alquimistas lo hacían para convertir el metal en oro? Claro, ese era uno de los objetivos que tenían en mente, ¿sí? Pero pues, o sea, ya después se dieron cuenta estudiando la materia y todo eso que eso no era tan viable. Entonces se cambiaron a la química y la alquimia, ¡pum!, desapareció porque ya no era tan útil, ya dejaron de creer en eso, ¿sí? Profe, ¿cómo sería nuestro mundo si los nazis hubiesen ganado? ¿Qué estaríamos haciendo en este instante? Bueno, pues depende, pues sería otra nación más, o sea, sería muy difícil decirlo porque es que después de la Segunda Guerra Mundial han pasado muchas cosas. Entonces, la Guerra Fría, por ejemplo, fue un momento muy importantísimo para la ciencia también, o sea, demasiado importante como no se lo imaginan. Y la Guerra Fría va desde 1946 hasta 1991. Ese es el proceso de la Guerra Fría. Vea todo lo que duró la Guerra Fría. O sea, la Primera Guerra Mundial duró ¿cuántos años? 4 o 10. 5 años. 4 o 5 5 años. años, ¿sí o no? Y la Segunda Guerra Mundial, 4 y 5 años también. 6 años, ¿sí o no? Entonces, Ajá. y la Guerra Fría, vea, la Guerra Fría dura desde el 46, o sea, la Guerra Mundial empieza
en el 39, acá en el 45. Y la Guerra Fría empieza en el 46 hasta el Acá en el 91. O sea, Oh, profe, todos los años, 20 y pico de años. ¿cierto? La Guerra Fría se caracterizó por qué. Por ser fría. Ay, Dios, no. Principalmente, sobre todo en el 69, en los 60, por algo que se denominó la carrera espacial. El que primero llevará al hombre a la luna. Ah, El sí, que entre primero llevará Rusia al hombre a la y luna. Y eso no es otra cosa más que ciencia, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, miren que, pues, no podríamos decir qué seríamos si ganaran, pues seguramente si hubiesen ganado los nazis, pues también ellos eran muy científicos. Se supone que hay un programa por ahí que sacaron que se llama el OVNI de los nazis y ellos crearon como una especie de dron, para empezar a espiar a los otros. Entonces, digamos que sería muy complejo decir si hubiesen dominado el mundo o no, o seguramente si hubiesen visto acorralados económicamente y les hubiera tocado hacer treguas. Bueno, no sabríamos. Sería muy difícil, digamos, asegurar eso, ¿sí? Mm, pero digamos que sí, prácticamente si hubieran ganado los nazis, lo que sí podemos asegurar es que hubiera sido un duro golpe para los judíos y seguramente no hubiera existido lo que hoy llamamos el Estado de Israel en Medio Oriente, que eso es otra pelea totalmente aparte que también tiene que ver muchísimo con la ciencia. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Emily. Bueno, Emily no está. Profe, otra ¿No pregunta está? más. A ver, sí está, pero no sé, no hablo. Profe, No, una pregunta más. Es que, Sí, que profe, yo me había visto un video hace rato, por ahí 2 años, no me acuerdo bien, pero decía que un soldado estadounidense le perdonó la vida a Hitler. No sé si eso sea verdad, porque se me había visto que un soldado estadounidense se encontró a Hitler tirado, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y todo eso, y pues le perdonó la vida. Y pues eso, pues no sé bueno, si hay, sea hay, verdad. hay, hay muchas creencias y teorías y cosas de todo tipo, ¿no? No sabría decirte porque es que todas no tienen como pruebas. La historia nos dice que él murió, en, se suicidó, ¿no? En un búnker en Alemania. Sin embargo, cuando yo fui a Argentina, fui a una ciudad que se llama Bariloche y ahí me mostraron un hotel donde supuestamente miles de personas lo vieron en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial. Mm, si ustedes quieren, Emily le dije que expusiera. ¿Dónde estaba Emily? Le acabo de decir que expusiera ya. Yo me había Ya, ya, profe, acá ya estoy, es que mi papá me había llamado. Ya, Listo, mi ya. amor. yo Entonces, me había ya puedes ir poniendo, compartiendo la pantalla, va a terminar acá. ¿Qué está diciendo Casallas? Yo me vi algo que decía que Hitler había creado una Ah, cosa en ok, la ok. luna y Sí, cuando vio a... Y entonces, pues, Adolf, no, hay muchas historias. Les recomiendo una película que se llama Bastardo sin Gloria. Es un final alternativo, una muerte alternativa de Hitler. ¿Listo? Listo. Emily, cuando quieras quiero. Profe, ¿ahí ves? Sí, sí, sí. Bueno, espérame, profe. Después sigue Tique. Dale, profe, tranquilo. Espera, omitan todo lo que están viendo. Olvídense de todo lo... Ya, ahora sí, ya pueden empezar a ver. Bueno, las principales características de la tabla periódica. Características de la tabla periódica contiene los 118 elementos ordenados. Se divide tanto en grupos como en periodos. Clasifica los elementos en base a su número atómico y los elementos se representan mediante sus símbolos químicos. Mi amor, una cosita. No vuelvas a decir, y no solo para ti, ¿no? Para todos. No se dice en base, ¿listo? No se dice en En base, base, sino se dice con base. con ¿Listo? base, ok. Bueno, ¿Listo? contiene 18 elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones. Por su configuración de electrones y sus propiedades químicas, este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento similar a la misma columna. Clasifica en base al número de
de atómico. Con Dime, base. profe, ¿cómo se? No, Dimitri no, como sea, no. Repítelo otra vez. Clasifica con base al número atómico. clasifica con base al número atómico. Exacto. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos. Al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Se divide en grupos y en periodos. En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentren situados cerca de otro. Cerca uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales, llamadas periodos. Representación por símbolos. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados como abreviaciones para nombrar al elemento, pero también se utiliza en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija del mismo. El símbolo suele representar un átomo del elemento en una molécula u otra especie química. Y listo, profe. Listo, mi amor, muy bien. Bueno, un recorrido histórico. Toca profundizar un poco, pero no para ti, ¿no? Sino acá en la clase vamos a profundizar un poco en la cuestión, digamos, de cómo es que se conforma y qué nos dice la tabla periódica. ¿Listo? Muy bien, Emily. Gracias, profe. Tique, Profe, preguntita rápida. ¿Quién es el que quiere averiguar la materia? ¿Sé quién quiere entender la materia? ¿Cómo es que era? ¿La química? Sí, Gracias. la química es la ciencia que estudia la composición de la materia. ¿Tique? ¿Estás ahí? Digamos, Sí, profe, sí, ya comparto. Nicolás, ¿qué ibas a decir? digamos, ¿qué pasaría con el que es así la materia, la descomposición de la materia? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Con el que qué? ¿Cómo así, cómo O así? sea, digamos, podría haber una guerra, si digamos alguien así anónimo eh, lo mataran así por descubrir a la esta de la materia. ¿Eso habría una tercera guerra mundial por eso o por descubrir eso o qué? Para, Eh, pues ya se ha hecho, ¿no? Y pues no hay guerra. Pues la guerra mundial para mí es la Guerra Fría, la verdad. O sea, personalmente yo considero que la guerra, la tercera guerra mundial ya pasó y fue la Guerra Fría. Sí. E incluso todavía estamos en una especie de Guerra Fría. Ustedes ven Estados Unidos contra Rusia, o bueno, contra Rusia y esta parte de Europa, de Inglaterra, etcétera, luchando por la vacuna del COVID. ¿Sí? O sea, que primero haga la cura, como lo hizo Rusia, es el primero que va a ganar la guerra. Esa es la Guerra Fría. Que primero llevó la luna fue Estados Unidos, el primero que hizo la vacuna fue Rusia. ¿No? Entonces, pues, habrá que ver otra próxima guerra, cómo es que pueda llegar. Pero la descomposición de la materia ya se hace porque eso se logró en Suiza hace un par de años, donde descubrieron algo que se llamaban los bosones de Higgs. ¿Listo? Ahora sí, Pique. Yo apoyo a Rusia, profe. Bueno, características de una tabla periódica. Uh-huh. ¿Qué es una tabla periódica? Una tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en una forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. ¿Para qué sirve una tabla periódica? Sirve para mostrar las relaciones entre los distintos elementos. También puede ser usada para predecir las propiedades de nuevos elementos aún descubiertos o no sintetizados aún. ¿Sí? Características de una tabla periódica.
Contiene 118 elementos ordenados, se divide tanto en grupos como en periodos, clasifica a los elementos en base a su número atómico, Con... los elementos con base a su ya. número atómico, los elementos se representan mediante sus símbolos químicos. Gracias. Listo, muy bien, Tique. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. Uy, profe, 3. espere que yo quiero. Valencia, y Profe, le acabo de decir. alcanza. Ah, perdón, no. Uy, ¿Sí? No, sí. Sigue Zapata, perdón, Valencia, es que Zapata me escribió antes. Si alcanzas en un profe. minuto, en 3 minutos. No, yo no alcanzo en 3 minutos, profe. No, ¿No le están Zapata, hablando a usted, Zapata, Casalla? Zapata. Me importa esa. No, ¿Cómo? Uy, lo voy a dejar de último. Sí, profe, se lo merece por pues loca. mejor para mí, profe, Zapata, ¿puedes? puedo mejorar mi. Pues, profe, es que sí es un poco largo. Yo creo que puede hacerlo Jerónimo lo que quiera. Jerónimo, ¿alcanzas en 2 minutos 50 segundos? No, profe, la verdad es que no. Es que la mía también es muy larga. Listo. Tomás, ¿alcanzas en 2 minutos 40 segundos? Te vamos a explicar. Tomás, Eh, Tal vez, profe. dale, de una. Creo que sí. Si algo nos Mira, volvemos a conectar, entonces. toma el profe, toma. Bueno, Dale. ahí ya se ve. Sí, ya. Uy, buena, Breaking Bad. La tabla periódica. Antes de antes de la alquimia, pues se veía la ciencia. El origen de la evolución al pensamiento. Desde la creencia de leyendas, el hombre comenzó a explicarse el mundo con base en la experiencia y la razón. Los primeros pensadores o filósofos buscaban las explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Uno de ellos, Demócrito, quien vivió en el siglo IV a.C., se preguntó cómo estaban formados los organismos y fue el primero en suponer que todas las cosas y seres estaban formados por piececitas pequeñas, a lo que él llamó átomos. Después, ya de eso, la gente empezó a pensar y se creó la alquimia, doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad a lo largo de la época medieval. Después de que la gente empezó a pensar y que aprendió a descubrir los elementos consecutivos del universo, la naturaleza, la transmutación, los metales, el elixir de la vida, etc. Todos estos descubrimientos los anotaban en gráficos, que es como el de abajito, pero no me acuerdo el nombre, usando símbolos extraños para clasificar los elementos. Ya después cambia y ya pues se llama la tabla periódica, y ahí están unas pequeñas características. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Las 18 columnas de la tabla periódica son llamadas grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales alcálicos y la última 18 corresponde a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente, por el número de electrones de valencia a la última capa. La Nos tabla volvemos periódica a moderna conectar. Nos volvemos a conectar y ¿Ya termina se así acabó? ya. Ya se va a acabar, ya nos va a cortar. Nos volvamos a conectar. Bueno, profe, así